Buenas noches a todos, gracias por conectarte a Controlate Live. Como todos los miércoles a las 19:30 horas, estamos invitando a expertos en diferentes temas que afectan nuestras finanzas personales. Hoy vamos a hablar sobre el impuesto a la renta personal, que cómo nos afecta en nuestras finanzas también, cómo puedo hacer para pagar menos, obviamente siempre dentro de la legalidad. Y me presento antes que nada, soy Fabio Rodríguez, soy uno de los creadores de la aplicación móvil de finanzas personales paraguaya que se llama Controlate. Si todavía no descargaste, puedes entrar en www.controlate.com.py y descargar gratuitamente. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por conectarte. Y le presentamos a nuestra invitada especial. Ella es contadora pública, Noemí Quintana, y ella misma nos cuenta o nos va a contar qué hace, a qué se dedica, cuál es su especialidad. Así que bienvenida, Noemí. Muchas gracias por aceptar una vez más la invitación, y así que te dejo el micrófono para que te presentes. Sí, a vos, Fabio, gracias por la oportunidad, por este espacio también de dar espacio para hablar de los impuestos, ¿verdad? Los impuestos son un tema a veces que la gente no quiere hablar, pero al momento de pagar ya se asustan, entonces deberíamos estar informados para poder ver cómo no pagar tantos impuestos también, ¿verdad? Yo soy Noemí Quintana, soy contadora pública y me dedico a liberar del estrés que le generan los impuestos a profesionales y a pymes. Entonces, hoy estoy acá para hablar de un tema, como te decía al principio, un tema súper candente que es el IRP. En días más van a empezar los primeros vencimientos y entonces estamos frente a una reforma tributaria también en donde se presentan varios cambios y también limitaciones en cuanto a lo que sean los gastos deducibles. Entonces sería bueno, o sea, la idea de este vivo cuando estábamos hablando es justamente contarles un poco a la gente de cuáles son los gastos que son deducibles, que no son deducibles, cómo documentarnos para que estos gastos puedan utilizarse de forma correcta para pagar menos impuestos. Ese siempre es el objetivo, pagar menos impuestos. Y Sí, ese es entonces, un estrés, como dijiste, ¿verdad? Un sí. estrés de los emprendedores, de los que también hoy día pagan, entran, ingresan ya al impuesto a la renta personal. Y ahí te quería iniciar la pregunta: ¿a partir de cuánto uno ingresa al IRP? ¿De A qué partir monto? de un ingreso de 80 millones de guaraníes. Y en este punto me quiero detener para hacer una aclaración. Nosotros antes, sí, se presentan ciertas dudas con relación al monto del ingreso. ¿Por qué? Porque en las reglamentaciones anteriores que venció, digamos, que dejó de regir hasta el 2019, teníamos una escala de ingresos. O sea, si Sí, tenía un ingreso en el 2017 de tanto, ingresaba. Si tenía en el 2018 tanto, ingresaba. Con la reforma tributaria lo que hicieron fue unificar ese monto de ingresos. Entonces, si en ok, el 2020 ese ingreso es de 80 millones de guaraníes, si en el 2018, si en el 2020 tuviste unos ingresos de 80 millones, ingresaste 2021, 80 millones. Y así queda ya ese unificado. Ya no vamos a tener una escala de ingresos. O sea, ya entiendo. queda, O digamos, sea, ya esos 80 millones es en el año, ¿verdad? O sea que yo tengo que eh, ganar mensualmente aproximadamente cuánto. 80 millones. Y ahí también es muy importante detenernos a analizar ese punto. Porque 80 millones no es en el año, o sea, bueno, no vamos a tener en cuenta de enero a diciembre, sino que qué sucede si tus ingresos son de 10 millones en el 2021, este año, desde enero tenés unos ingresos de 10 millones. Entonces, en el 2020 no fuiste contribuyente todavía, pero comenzaste con todo el 2021 y tenés unos ingresos de 10 millones. O sea, no Sí, vamos a esperar hasta el mes de diciembre para saber cuántos fueron tus ingresos. Si tus ingresos son de 10 millones en el año, en el mes, entonces en el mes de agosto vos ya estarías ingresando en el IRP. ok, Entonces, tener en cuenta eso, porque muchas personas de repente dicen, sí, este año voy a ingresar, pero no es que ingresaron en el mes de diciembre, ya en agosto ya ingresaron y ya fueron contribuyentes
y no se inscribieron a tiempo y todos esos procesos, o sea, si vos no haces tus cosas a tiempo, la SED siempre tiene una pequeña multita para el contribuyente. Y bueno, entonces, Claro, claro. entonces es tener siempre, como dice, controlate, ¿verdad? Es controlar Sí. tus ingresos. La aplicación, por ejemplo, podían usar los futuros contribuyentes para ir sumando sus ingresos en el año y una vez que vean que tengan ingresos de 80 millones, bueno, parar la oreja y decir, este es el momento de ponerme a buscar un asesor que me pueda decir si estoy o no estoy dentro ya obligado a inscribirme. Excelente. O sea que también puede ser que yo, no sé, tuve una venta extra ya en marzo y ya suman los Claro. 80, entonces ya estoy ingresando entonces, para entender Sí, mejor, o sea, ¿verdad? honorarios, estamos Honorario. hablando, Ok. sí, o sea, el IRP graba los ingresos de personas físicas que generen de las actividades profesionales o personales. Entonces, ¿por qué decimos? Es importante también aclarar lo que es persona física. Persona física es Claro. eh, Noemí Quintana como profesional contadora pública. Y después tenemos la Ok. figura de la unipersonal que es, digamos, la unipersonal, es también una persona física, pero que se dedica al ramo del comercio, a otro tipo de actividades que no sean actividades profesionales o de servicios personales. Entonces, tener en cuenta también Entiendo. esa aclaración. Genial. Entonces, Y es siempre, la mayoría prácticamente hoy también, si sos un empleado también estás ingresando entonces, o sea, sí, claro, es o así, sea, ¿verdad? todo, así mismo, vos podés ser profesional independiente, como es mi figura, por decirlo así, ¿verdad? Por un ejemplo, abogado, contador, Sí. asesores empresariales, pero también podés estar en estado de dependencia. Entonces ahí también ingresa, es para ambos, sean independientes o dependientes. Excelente. Bueno, y continuando la pregunta, entonces, hay un tema que es importante. Por ejemplo, nuestros usuarios hoy en la aplicación tienen préstamos, ¿verdad? Y gente también que no está dentro de la aplicación, ¿verdad? Maneja sus préstamos. Sí, Acá te pregunto, ¿son deducibles para pagar menos impuestos? ¿Cómo se maneja ese tema de los préstamos para el impuesto a bueno, la renta, ¿verdad? ¿Me afecta o no? sí, muy buena pregunta el tema de los préstamos, ¿verdad? Porque siempre hay una confusión con relación a eso. Los préstamos, lo que es deducible para el IRP, digamos, hay un antes y un después del contribuyente. Si vos hoy sos contribuyente del IRP, en enero, bueno, ponele en junio del 2021, sos contribuyente del IRP y ya tenías un préstamo, generalmente préstamos para la vivienda o algún otro préstamo que tenías vigente antes de ser contribuyente, en ese caso tu préstamo es deducible, capital más intereses. Pero si sos contribuyente del IRP y tenés un préstamo posterior a ser contribuyente o ya adquiriste ese Mm. préstamo siendo contribuyente al IRP, el capital ya no es deducible, solamente el interés. ¿Por qué no es deducible el capital? Porque se supone que con ese préstamo adquiriste algún bien o refinanciaste, pero eso o sea, ya no importa, ¿verdad? Entonces, entonces, por eso es que no es deducible el capital. Lo mismo Y que sucede con los... Lo perdón, mismo sucede, sí, sí, ahí sí. te iba a preguntar antes de continuar. Como yo soy informático, no soy contador, ¿qué significa deducibles? O sea, ¿qué significa para el ser humano común y corriente Para como el yo, común, ¿verdad? Sí, que nos sí, está escuchando? Yo tengo un préstamo de 100 millones de guaraníes y sí. te un préstamo, ¿verdad? No sé, o 20 millones. ¿Qué porcentaje o cómo se deduce eso? A qué te referís con deducible? No es un porcentaje, es la cuota que vos estás pagando. Es la Es cuota más el directamente la interés. cuota. Exacto, Ok, deducible es lo que vos podés restarle. O sea, el gasto que vos podés restar. Nosotros le decimos deducible ok. a lo que se puede restar o sacar a favor del Ok. contribuyente. Entonces, suponiendo que yo tenga, dijiste que era 80 millones, ¿verdad? Yo Sí, ya cobré 80 millones y tengo una cuota de 500.000 guaraníes, ¿verdad? sí, Entonces, vamos a suponer que de esos 80 millones yo tenga que pagar
no deduzco nada, no le resto nada todavía hasta el momento. ¿Cuánto yo tengo que pagar de esos 80 millones sin tener nada? O sea, vamos a O suponer que no sea, tengo ningún, el porcentaje de los impuestos. el porcentaje, sí. Bueno, bueno, eso también es una novedad que nos presenta la reforma. ¿Por qué? Porque tenemos anteriormente era 8% directo, ¿verdad? Ok, O era 10% directo sobre ok, la renta neta. O sea, renta neta, vamos a aclarar los conceptos para que la gente pueda ubicarse y le sea sencilla, ¿verdad? La renta sí, neta es todo tu ingreso del año menos todos tus gastos. Eso le llaman renta neta. Y sobre esa renta neta tenemos una escala que ahora se aplica para hallar el monto del impuesto a pagar. Entonces se dividen en tres escalas, ¿verdad? Son el 8%, el 9% y el 10%. Para hacerle un ok, ejemplo, así, aquí se vino una mosca ahí. Bueno, para hacer un ejemplo claro y que la gente pueda entender es, bueno, tuviste unos ingresos de 500 millones en el año y tuviste gastos deducibles o gastos que se pueden restar para que la gente entienda de 250 millones. Te quedó ok, 250 millones y sobre eso, esa es tu renta neta y sobre eso tenés que pagar impuestos. Bueno, ¿cómo se aplican esas escalas? Es de esa renta neta, desde 1 millón de guaraníes, ponerle, ¿verdad? Desde un guaraní hasta 50 millones de guaraníes se aplica el 8%. ok, Desde 50 millones, un guaraní, hasta 150 millones de guaraníes se aplica el nueve por 9, ciento. Y ok, de la diferencia, que serían 50 millones que sobran de esa renta neta, se aplica el 10%. Si teníamos en cuenta, es así, pareciera un poco un rompecabezas, pero es la sí, forma ahora de liquidar. Ya no es si nosotros liquidábamos con la reglamentación anterior, el resultado que tenía que pagar o el impuesto que tenía que pagar el contribuyente era mayor. A partir de esto, de esta escala, es menor, porque ya no es una tasa directa, ya no es un nueve por ok. ciento, o sea, no es un 10% directo. Entonces, Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder, vamos a decirle, tener en cuenta también cuando mi contadora o alguien, cuando estoy controlando mis gastos, tengo que tener el importe total de mi renta para no pagar, porque algunos de repente puede ser que estén pagando 10% y a veces yo tenía que pagar 8% nada más, ¿verdad? Y es que no están claro, controlando eso, ¿verdad? sí, no, Eso es un claro. punto importante, ¿verdad? Sí, de hecho que eso dentro del formulario, que es el formulario 515, ese formulario ya está luego ya, digamos, formulado y le va a tirar el monto correcto. Ah, ok, Eh, la idea nada más es graficar cuánto es lo que tiene que pagar. Siempre tiene que saber el contribuyente cuánto va a pagar, ¿verdad? O sea, siempre tiene que saber que existe esta escala. sí, En mi estudio nosotros le pasamos una proforma al cliente donde le vamos especificando los montos o los porcentajes que debe pagar, ¿verdad? Entonces es también, o sea, no vas a pagar más impuestos si no tenés esta información tampoco, ¿verdad? entiendo. Pero Y, si vos, sí, perdón. Y con respecto al préstamo, ¿verdad? A la consulta que te sí, hice entonces yo sí, tengo que deducir el capital más interés en el caso que tenga una cuota. Por ejemplo, tengo una cuota de 500.000, un préstamo normalmente es capital más intereses, sí, entonces yo deduzco de eso que tengo que pagar la cuota del préstamo, ¿verdad? sí, pero Para entender. ese caso lo vamos a utilizar si tu préstamo fue antes de ser contribuyente. Ah, Si ok, vos sos contribuyente desde el 2020 y tenés un préstamo que venís ok, pagando desde el 2018, entonces ahí sí vamos a poder utilizar el capital más el interés. Pero si entiendo. sos contribuyente desde el 2019 y tenés un préstamo en el 2020, no podemos utilizar el capital, pero sí el Ok, interés. Sí el buenísimo. interés. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo yo documento esos préstamos para que sean deducibles realmente? ¿Cómo se documenta eso? Y ahí también esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan muchos problemas cuando el crédito
es contraído antes de ser contribuyente, y mucho más cuando ya venís pagando. Sí, el famoso, el que más presenta problemas son los créditos para la vivienda. Bueno, sí o sí necesitamos, dice nuestra reglamentación, que tienen que ser gastos reales y que estén debidamente documentados. Cuando hablamos de debidamente documentados, hablamos de factura legal o la factura legal correspondiente de ese tipo, del tipo de gasto, que en este caso los intereses deben estar documentados con factura legal. Claro. O sea que el Entonces, banco nos tiene que dar, cuando yo me voy y pago mi factura, perdón, mi cuota del préstamo, yo tengo que pedirle mi factura para que pueda documentar eso, ¿verdad? En cualquier exacto, casa de crédito, en la cooperativa, en todas las exactamente, instituciones legales, por supuesto, ¿verdad? Porque algunos sí. quitan préstamos de, de, Eso de es, otros lados, ¿no? sí, eso no es deducible, que quede claro, ¿verdad? Que no es deducible de ese tipo. Si no tiene documentos y si no está debidamente documentado dentro de las reglas y las normas que establece digamos, Hacienda, Claro, no, no es, ¿no? no es legal, no es legal. Y hay veces que los préstamos, por ejemplo, me facturan al inicio. Hay veces que me facturan al inicio del desembolso, por ejemplo, algunos Sí, bancos. Ahí me facturan exactamente, el total de intereses o a crédito y después voy pagando contra recibos, ¿verdad? ¿Eso también me exactamente. sirve o cómo es? Totalmente. Si es una factura a crédito, eso también es muy bueno. Tenemos que aclarar lo que dice, qué es lo que graba el IRP. Lo efectivamente pagado y lo efectivamente cobrado. Y ahí tenemos que detenernos a analizar por qué yo, como profesional independiente, me contrataba Fabio para hacerme una asesoría que va a durar en el tiempo 6 meses, por decirlo así, ¿verdad? Y yo ya firmamos un contrato y en el contrato yo ya te emito una factura de 6 meses, ¿verdad? Qué sé yo, ponele 6 millones de guaraníes. Y empiezo yo Sí, la asesoría en el mes de agosto. Y cada mes que vamos, digamos, al mes vos me vas a ir pagando 1 millón. Entonces, yo emito una factura a crédito, pero yo al final del año, hasta el mes de diciembre, cobré 4 meses nada más. Entonces, el resto de los meses que no cobré no está grabado. Entonces, yo necesito ah, el ok. recibo. Por eso es lo efectivamente cobrado y lo efectivamente pagado. Entonces, ¿qué sucede Buenísimo. con los créditos? Entonces, vos te va. Hay dos formas que te facturan las entidades financieras. Una que es al inicio de tu préstamo te emiten una factura a crédito por la Sí, totalidad de tu... Y que esa es la que últimamente se ve mucho, ¿verdad? Que es, no sé, 20 millones de guaraníes son tus intereses. Te generan la totalidad, 20 millones de interés, pero mes a mes 1 millón es tu interés. Entonces, ¿cómo vos vas a claro. ir pagando? Es con tu transferencia o con el recibo que te vaya a ir emitiendo Ah, ok. en el banco. Entonces, vos ese documento le pasás a tu contador y con ese documento nosotros vamos descontando los intereses y van siendo deducibles esas cuotas mes a mes. Excelente. Acá pregunta una usuaria y es interesante la pregunta. Dice María Liz, hay muchos casos de refinanciación. Es deducible, dice, en el caso que yo refinancie un crédito, pregunta No, si es deducible. ya no es deducible. En el caso de refinanciación es como que es un crédito nuevo y y al ser ya contribuyente es como que estás contrayendo un crédito nuevo. Entonces ya no es Ok, deducible esa refinanciación. O sea, si vos estabas teniendo un crédito antes de ser contribuyente, o sea, y sí, estabas usando su capital y su interés durante porque era deducible en esas condiciones, y hoy claro. sos contribuyente y hacer una refinanciación, eso es como un crédito nuevo. Y al ser un crédito nuevo, ya no es deducible el capital. Excelente. Acá voy leyendo nomás y rápidamente los comentarios, ¿verdad? Aprovechando que está el tema, parece que le interesó Sí, esta parte, ¿verdad? Acá sí, dice sí, un usuario, ya le respondimos también cuando le facturó el total, eso ya respondiste, sí, que sí, sí. preguntó Darío. Ahora dice Joselo,
Un banco expidió, perdón, expidió a mi cliente recibo sin numeración, dice. ¿Es válido el pago para la declaración del IRP? Dice. Eh, Un es, recibo sin numeración, dice. pero Tiene que estar tiene, asociado claro, a la sí, tiene factura, que estar, crédito, me sí, imagino, ¿verdad? En así ese mismo, caso creo que sí, ¿verdad? sí, así mismo. Y tiene que existir también un documento de transferencia o forma como lo haya pagado, ¿verdad? Entonces, es deducible, es deducible. Ya, excelente. Y acá dice otra pregunta, un vehículo usado que compro, ¿es deducible en mi IRP? Dice. Bueno, interesante la pregunta, porque ¿qué pasa con el tema de las compras de vehículos? Una de las perlitas que nos puso la reforma. ¿Es deducible comprar un vehículo usado o un Mm, vehículo nuevo? O sea, con eso no hay. Siempre que esté debidamente documentado, que tenga una factura legal, eso también es muy importante, el tema de las documentaciones. Que vos sí, vendés o sea, compras un auto y famoso tener un contrato privado y no te sí. emiten factura y todo. Eso no Ah, es ok. deducible. O sea, eso Ah, ok. no Tiene vamos, que o sea, no, generarme la factura. claro, siempre tiene que estar debidamente documentado. Que te Y traigan un también, contrato, eso no, señores, no, porque hay sí, muchísimos casos de estos, ¿verdad? De que te dicen, y dicen, no, pero tengo contrato privado. No, tráeme la factura y vamos a poder utilizar. Mientras no me traigan la factura, no se puede. Tiene que claro, estar claro, documentado. debidamente documentado. Ok, Y acá tengo otra pregunta. Ah, perdón, continúa. para cerrar un Sí, poquitito, porque esto es muy importante. ok, Anteriormente, hasta el 2019, vos podías todos los años reducir un vehículo. A sí. partir del 2020, cada 3 años podés cambiar tu auto. Vos podés cambiar tu auto al año siguiente también, pero cada 3 años vamos a poder utilizar la compra de un vehículo Ok. para deducir impuestos. Eso significa que eh, si yo compro cada un año, cambio un vehículo, Sí. no ¿Qué me es lo, sirve. qué es lo que pasa y qué es lo que se dio cuenta la SED y por eso es que puso este limitante? Desbloqueo. Hay personas que, bueno, hoy tengo el vehículo 2019 y al año se van y cambian por el año del 2020. Entonces es 2020, como que claro, hacen un cambio nomás y pagan la diferencia y es digamos, una cuestión de cambios de facturas y demás. Entonces, claro. ese ejercicio ya no se puede hacer. Podés seguir Ok. haciendo, pero ya no va a ser deducible, Ah, ya no entiendo. vamos a poder utilizar. Vos sos Interesante. libre de hacer eso siempre, pero ya no vamos más a poder utilizar para pagar menos impuestos. Excelente. Acá siguen preguntando la gente, pero tengo mis consultas también yo anotadas, así que primero voy a decir y luego seguimos leyendo los comentarios, ¿verdad? Porque ahora vamos a hablar sobre las inversiones, ¿verdad? Si yo soy un inversionista, tengo bonos, CDA, plazo fijo, ¿eso es deducible o No, cómo se trata? no, ya no son deducibles. O sea, anteriormente, por ejemplo, los CDA eran deducibles hasta un porcentaje, o sea, en el 2019. No quiero confundirle a la gente, ¿verdad? Pero Sí, anteriormente, invertir en CDA en ciertas condiciones eran deducibles. Pero a partir de este 2020, digo este año porque estamos cerrando el primer ejercicio con la reforma. Entonces, eso ya no es deducible, pero los ingresos que generan estas los intereses. inversiones, Mm. sí, los intereses, rendimientos, ya no están grabados por este impuesto, están libres de impuestos, Ah, ok. están Ok, no o exonerados. sea, no suman a mis ingresos entonces. Exactamente, así Ok. mismo. Acciones, bonos, CA sería certificado de depósitos a plazo, ¿verdad? Sí, así mismo. Están O sea, también los depósitos a plazo fijo que se hacen las en las acciones cooperativas, ¿verdad? acciones en sociedades como SA, SRL sí están grabados, pero por un impuesto que Eso se sí. llama IDU. IDU, Ok, ese es otro impuesto. Así que ok. anteriormente estaba grabado por el IRP, pero ahora se sacó del IRP y se creó un impuesto diferente que se llama IDU. Entonces, eso Excelente, es para excelente. otra charla. Sí, ese es otro punto. Sí, ese es otro Excelente. punto. Acá preguntan, dice, los pagos a la caja de jubilados si son deducibles y también los aportes IPS o seguros médicos, dice, si son deducibles eso. Sí, son deducibles, pero aquí hay una confusión. Bueno,
interesante esa pregunta para poder aclarar, porque el otro día estaba escuchando en la radio, le estaba escuchando a Clary Arias y decía que un oyente le dice, Clary, ahora ya no son deducibles los aportes a caja de jubilado y lo del IPS. No es que no son deducibles. Anteriormente, hasta el 2019, ¿cómo hacíamos nuestra liquidación de impuestos? Todito nuestros ingresos, si ganaste 100 millones en el año, ingresaban los 100 millones y digamos en la otra columna de deducibles tenías tu aporte IPS, tu aporte en la caja de jubilados y se restaban esos ingresos. Ahora lo que hizo la reforma tributaria fue establecer la renta bruta. Entonces, ¿qué es la renta bruta? No es que vos ya no usás el IPS ni tu aporte, sino que incluso antes de, digamos, determinar tu monto de ingresos, vos ya tenés que restarle a tu salario. Vamos a hacer un ejemplo. Tu salario es de 1.000.000 de guaraníes y tus aportes al IPS y la caja son 100.000 guaraníes. Entonces, ahora ese 1.000.000 vos tenés que restarle directamente tus aportes. Entonces, va a estar grabado por el IRP 900.000 guaraníes nomás, no 1.000.000. Entonces, sí son deducibles, solo que ya no se declaran en el formulario como anteriormente se declaraban. Antes de declararlo, voy a tener que restar. Excelente, excelente. Buenísimo. Acá hay otra consulta. ¿Qué hay de cierto, dice, con esta nueva reforma? Si no se va a poder utilizar el monto que quedó a favor en el 2019, dice. Así mismo. Así mismo. Y O sea, eso ya fue no se va a poder. ya no se puede. Y eso fue, por ejemplo, una sorpresa para todos los contribuyentes, contadores y para todos, ¿verdad? ¿Qué sucedió con los créditos? Eso se llaman créditos a favor del contribuyente. La reforma no permite el traslado de las pérdidas fiscales para este ejercicio nuevo, para esta nueva reforma. Voy a contar el caso de un cliente. En el 2019 hizo un préstamo, se compró una casa, construyó, amplió, hizo un préstamo para la vivienda y terminó en el 2019 cerrando con un crédito a su favor, debidamente documentado, según las reglamentaciones establecidas hasta el 2019, y cerró con un crédito a su favor de 500 millones y piquito, ¿verdad? Este año, o sea, si teníamos en cuenta las reglamentaciones anteriores, ese crédito fiscal él podía utilizar para pagar menos impuestos en este ejercicio. Ahora eso desapareció, no se puede trasladar. O sea, él, digamos, tuvo un impacto negativo muy fuerte y totalmente injusto, ¿verdad? O sea, esa es digamos, una consideración muy personal, pero yo creo que la Claro, mayoría de las personas que están acá van a estar de acuerdo conmigo con relación a eso, ¿verdad? Muy injusto porque el contribuyente en ese momento cumplió con todos los requisitos que establecía la ley para que ese crédito pueda utilizarlo a su favor. claro, Y claro. bueno, Así mismo. Bueno, continuamos con más preguntas entonces. Estamos quitando un poco el jugo. sí, Eh, no, con todo este tema, eh, hubo nuevas reglamentaciones, ¿verdad? En cuanto a las sí. inversiones de terrenos y viviendas, justamente, ¿cómo nos afectó? Hay un cambio de resolución, tengo entendido. Sí, ese es un punto muy interesante. Bueno, otro tema muy interesante también que tiene la reforma es que sacó el concepto de inversiones. Ahora la compra de una casa, por ejemplo, ya no es Sí. considerada una inversión, está, digamos, Ah, ok. considerado como un egreso, como un gasto. Ah, ok. Entonces, Qué buen punto. ¿qué es lo que nos dice la reglamentación ahora con la reforma? Que solamente va a ser deducible la compra de la vivienda, de una vivienda, y las mejoras y las construcciones que haga el contribuyente de la vivienda en donde reside o vive el contribuyente. Solamente esa compra de esa vivienda va a ser deducible cada 5 años.
¿Qué es lo que nos Ok. quieren decir con esto? Que si yo vivo en una casa, ¿verdad? Me compré una casa, bueno, ese es deducible, yo vivo ahí, esa es la dirección donde yo vivo, donde yo resido, vive mi familia, viven mis familiares a cargo, todos estamos viviendo en esa casa. Compro esa casa, es deducible. 5 años después, bueno, 3 años después o un año después, bueno, me va bien y quiero comprar otra casa en Samber, en Areguá, en una casa de vacaciones, de relajo. Esa compra de esa segunda vivienda ya no es deducible, ya no se va a poder utilizar para deducir impuestos. Entonces, Ok. esa fue una gran sorpresa para los contribuyentes, en donde se encontraron con que ya no, aunque compren otra casa, ya no van a, aunque sea su casa y sea debidamente documentado y reúna todos los requisitos legales, eso ya no es deducible. Qué Ya no pena. vamos a poder No voy a comprar hacer, entonces la otra casa que iba a comprar. no, ya no va, puedes comprar, solo que no Pero vas no a me van pagar, a decir. no vas a poder usar para poder pagar, para deducir impuestos, vas a pagar mucho impuesto igual, ¿verdad? Claro, claro. Acá hay otra pregunta. Dice, las utilidades que cobran los socios de sociedades simples, ¿son grabados Sí. por el IRP? Sí, por sociedades Sí, son simples, grabados. sí. Sí, por Ok, sociedades simples. Así mismo es. ok. Acá dice, la suma de los 80 millones se suma sin los aportes, dice María Liz. Tengo entendido que Sí, sí, ¿verdad? Sin los así aportes. mismo es. Así mismo. Excelente. Si quieren ya ir preguntando más cosas, le vamos a estar leyendo acá, así que vamos a ir con las preguntas ahora. Yo ya terminé mis consultas, ¿verdad? ¿Qué dice acá, Pedro? Las maquinarias o equipos que compramos para el negocio. Es deducible, dice. No No, se ve en los formularios esa opción, dice. no. De equipos para dónde, que tenga Para el relación con negocio. su. No, el negocio, cuando hablamos de negocio, es tipo que estamos hablando pues, de la unipersonal. Recordar un poco de Ok, esos conceptos, ¿verdad? Unipersonal es la que tiene relación, o sea, son personas físicas que se dedican al tema de comercio, o sea, compra-venta de ok. artículos, que no se Ya dedican sería al, otro impuesto. sería otro impuesto. Ok, Eh, a- Medio que voy a transformar esa pregunta para ver si eso es lo que me quería preguntar, ¿verdad? a ver. Por ejemplo, eh, anteriormente se podía deducir o se podía utilizar la compra de yates, la compra de joyas como gastos para pagar menos impuestos. Actualmente con la reforma, esos gastos ya no son deducibles, o sea, ya no podemos utilizar. Sí podemos utilizar para pagar menos impuestos en el momento de la venta de esos artículos, pero para deducir impuestos de la renta personal ya no podemos utilizar. O sea, por eso no va. Anteriormente en el formulario de las declaraciones anteriores, sí teníamos en esos conceptos espacios para declarar, digamos, esos conceptos, pero ahora ya no. Se sacó porque ya no es deducible. Claro, claro. Acá hay otra pregunta interesante. Si se compra varios terrenos, pero en cuotas, dice, entonces las cuotas no serán deducibles. No, Uh, varios terrenos, no, no. y en cuotas, ok. Aquí la limitante, y eso es lo que tienen que manejar bien, y por eso es que se pega el grito al cielo, es que vos podés estar viviendo en una casa de alquiler, vos podés estar viviendo, pero no, esa casa que vos estás pagando, ese terreno que vos estás pagando a cuotas, un terreno siempre es un Sí. terreno, esa casa, ese no va a ser deducible. ¿Por qué? Porque vos no vas a estar residiendo en ese lugar. Ah, ok. O sea, la limitante y digamos que la característica principal es que vos tengas que vivir en ese lugar. Vos podés estar comprando una casa a cuota, ya estás viviendo en una casa y estás pagando a cuota, entonces ese sí es deducible. Ese sí podés Ok, utilizar porque estás viviendo ya en ese lugar. ok. Excelente. Buenísima la aclaración. Eso, por ejemplo, no sabía, ¿verdad? Y Al mira, final, entonces, si compras varios, ahí ya no, y no estás viviendo, no estás usufructuando, entonces ya no son deducibles.
Y esa es la resolución, la 69 que salió en agosto, perdón, en noviembre, donde nos aclaraban bien estos puntos, como para que no quede luego duda. Entonces, según esa reglamentación se aclaró y se dijo que el contribuyente tiene que estar viviendo ahí. O sea, Claro, ok. Y eso muchísimas es. modificaciones hubieron para el 2020, ¿verdad? Sí, sí, Acá, sí. Y sí, perdón, decime. eh, acá dice otra usuaria, ¿de qué manera facturo las ventas de un inmueble? Dice. Bueno, interesantísimo. La venta de un inmueble. Eh, Ahora nosotros tenemos la venta de un inmueble está afectado por una retención directa y única y definitiva que se le llama de la renta personal. O sea, cuando se trata de la venta de una persona física a otra persona física, la forma en cómo se documenta esa venta es a través de la retención del impuesto más digamos, el contrato, ¿cómo se llama? El contrato de compra, no es contrato, la escritura de venta, la escritura de Ok, propiedad. Anteriormente se debería de facturar, emitir una factura, pero con la resolución, con la E69, nos dicen que el documento que sirve para documentar, digamos, la venta, ya sería la retención del contribuyente, la retención del que vende, la retención del impuesto a la renta, más la escritura de propiedad. Esos son los documentos. excelente, excelente. Acá, y por último, vamos a ir terminando, ¿verdad? Los ingresos por alquileres se declaran como renta de capital, tienen una declaración diferente, dice José. Sí, así mismo es. Esa es la división que tuvo el impuesto a la renta. El impuesto a la renta se dividió en dos categorías. Sería el impuesto a la renta por servicios personales o profesionales y la renta que genera la ganancia capital que se le dice, ¿verdad? Y sí, cada tipo de renta o cada categoría tiene un formulario diferente, el formulario 515 que es para servicios personales y profesionales y la 516 que es para renta de capital. Y los que son Excelente, la renta de capital se declara en el formulario 516 que es del renta capital. perfecto, excelente. Muchísimas gracias. A mí al menos me abrió el entendimiento en muchas cosas, ¿verdad? Como te dije, yo no soy contador, pero muchas veces necesitamos conocer por lo menos básicamente de qué se trata, y especialmente si hay nuevas actualizaciones, Sí, que no estamos en eso, ¿verdad? Y no sé si quieres exactamente. dar algún mensaje final para ir Sí, culminando. sí, claro que sí, especialmente para la gente que nos estuvo siguiendo y que se interesa en sus impuestos, ¿verdad? Saber que los impuestos, así como ustedes vieron hoy en esta charla, en este vivo, los impuestos muchas veces no son una simple suma y simples restas, ¿verdad? Existen impuestos, decretos, reglamentaciones que regulan estas restas y estas sumas. Entonces muchas veces uno dice, bueno, aquí puedo hacerlo yo mismo, el famoso a usted mismo, ¿verdad? De los impuestos, y que está súper bien eso. Pero si vos vas a encargarte de tus declaraciones juradas, siempre tenés que estar informado de todo lo nuevo que sale. Incluso nosotros los propios contadores, y te soy re sincera, y creo que si aquí hay algún colega que está viendo este vivo, va a decir, todos los días están saliendo nuevas reglamentaciones. Y la confusión es así constante, porque hace unos días salió uno, hace otro día salió otro, y entonces es un cruce de cuestiones que vamos día a día también nosotros aprendiendo. Imagínense nosotros como profesionales que todos los días estamos leyendo y nos estamos informando y estamos consultando y se presentan diferentes situaciones de los contribuyentes. Muchas veces decimos, pero ¿cuál de esto era que teníamos que usar así? El que se encarga de hacerlo, el famoso hágalo usted mismo, de repente puede hacerlo bien también, pero ¿qué pasa si se hace mal?
Ahí la SED te Claro, dice no hay ningún problema, como decía un profesor mío, decía, tengo una pequeña multita para vos, eso te dice la SED, ¿verdad? Y la multita sí. no es pequeña multita. Y se sigue pagando más también, ¿verdad? Pagando Exacto, los errores, aprendes, como se dice, lastimosamente pagando más muchas veces, o así equivocándote mismo, y pagando más multas, ¿verdad? Así que así mismo. al- a los que quieren seguirle a la contadora, a la especialista en impuestos, les invito a que puedan seguirle en su cuenta de Instagram, también ahí ofreces tus servicios de asesoría. Sí, Y también. para los que también nos quieren seguir a la aplicación móvil, pueden descargarlo de forma gratuita, controlate.com.py. Y bueno, también te comento, Noemí, que el próximo miércoles ya todos vamos a estar hablando con una chef, también nutricionista, donde nos va a dar recetas económicas y también Wow, saludables para poder cuidar también, como vos sabés, la gente gasta muchísimo en alimentación, todos los días va sí, gastando, así que ya le tiro esta primicia para el próximo miércoles a las 19:30 y te agradezco muchísimo por el tiempo, por la ah, sabiduría que nos diste y ojalá que cualquier duda, no sé si la gente también te puede escribir a tu Instagram me ahí puedes consultando de escribir. repente. Sí, miren, yo tengo, pueden visitar, como bien ya dijiste, mi perfil de Instagram. Ahí semanalmente voy subiendo información interesante que le puede servir a todos los contribuyentes. También pueden visitar mi página web cpnoemiquintana.com.py. Ahí también tengo un blog personal donde voy subiendo información y si quieren conocer más de mis servicios, en mi página web encuentran toda la información que necesitan. Y si quieren hacerme Y alguna consulta, pueden te pueden escribir. escribirme al privado en el Instagram y con gusto vamos a ir respondiendo todo lo que podamos. Así que gracias, Excelente. Fabio, por este espacio, por este tiempo. Y bueno, para lo que necesiten, en otro vivo estoy disponible. Vamos La a seguir gente, hablando de otros temas hay que hablar interesantes, así que de impuestos, sí, claro, de repente la gente también que nos escriba y nos recomiende qué les interesa saber. Dentro de la aplicación también vamos a estar agregando tu perfil, ahí vamos a agregar excelente. tus datos para que la gente, nuestros usuarios, hoy estamos 6.000 usuarios aproximadamente ya dentro de la Ah, aplicación. buenísimo. Y bueno, les animo también que cuiden sus finanzas personales, que no se dejen estar, así que muchas gracias a todos y les esperamos el próximo miércoles a todos y los que quieran saber más sobre cómo cuidar sus finanzas personales con Controlate Live. Así que muchas gracias a todos, gracias Noemí y bueno, estamos en contacto. Gracias, gracias, gracias. Dale, hasta pronto, chao, Hasta chao. pronto. Chao.